Producciones científicas de la Universidad Simón Bolívar y su Facultad de Medicina presentan Salud, solo salud. Muy buenas tardes, televidentes. Soy Argemiro Hernández para presentarles su programa Salud, Solo Salud. Hoy vamos a presentar algo muy importante y realmente que todos los días nos preguntamos nosotros. Y ustedes, queridos televidentes, ¿nuestros riñones están ok? Para esto tenemos un especialista como es el doctor Gustavo Aroca Martínez. Es un médico nefrólogo especialista, uno de los mejores de la costa y de Colombia. Así que él nos ayuda a resolver este problema sobre los riñones. Doctor Aroca, muy buenas tardes. Buenas tardes, Argemiro. Gusto tenerlos por acá en la clínica. Gracias, doctor. Bueno, doctor Aroca, la gente se pregunta ¿qué es la nefrología? Bueno, la nefrología es la rama de la medicina que trata exclusivamente sobre el problema de la enfermedad renal. Y la enfermedad renal puede ser de distintos tipos. La enfermedad renal secundaria a la diabetes, secundaria a los cálculos renales, secundaria a la glomerulonefritis. En síntesis, hay muchas causas de enfermedad renal. El nefrólogo estudia específicamente estas causas, su tratamiento. Bueno, doctor Aroca, ¿cómo son? ¿Cómo fallan los riñones? ¿Por qué fallan los riñones, definitivamente? La insuficiencia renal o enfermedad renal crónica puede fallar de manera aguda o puede también fallar debido a causas crónicas. Y esta falla se produce en la medida en que estas enfermedades que he mencionado, principalmente la diabetes, comprometa el riñón. Normalmente nosotros tenemos 1 millón de nefronas. Cuando una enfermedad de estas ataca el riñón, se destruye la población de nefronas o de glomérulos. Y de esta manera ocurre la falla renal crónica. Otras enfermedades frecuentes son las glomerulonefritis, que también llevan a que se destruyan las nefronas. ¿Sabía usted que 1 de cada 10 adultos mayores en el mundo sufre de enfermedad renal crónica? Bueno, hay una epidemia realmente de esta enfermedad, doctor Aroca, ¿cierto? Sí, realmente existe una epidemia. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir en el CDC de los Estados Unidos que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, igual que el SIDA, que tiene un comportamiento epidémico. Se calcula que para el año 2010 existan casi que 300 millones de diabéticos en el mundo, de los cuales su gran mayoría terminan con insuficiencia renal crónica. Y se dice que la insuficiencia renal es un problema de salud pública porque esto afecta los presupuestos, consume casi que el 25% del presupuesto de salud de cualquier país del mundo. Definitivamente esto es una alerta, doctor. Es una alerta. En su gran consulta diaria yo veo aquí una inmensa mayoría de pacientes con este problema, ¿no, doctor Gustavo? De acuerdo, todos los días estamos viendo más pacientes con insuficiencia renal. Esto tiene alertado a la Organización Mundial de la Salud. Por esto se hacen todos los esfuerzos para prevenir la enfermedad renal. Bueno, existen las enfermedades definitivamente de la insuficiencia renal es crónica, aguda y terminal. ¿Cuáles son estas, doctor, y cómo se presentan, cómo se pronostican, cuál es su diagnóstico? Sí, la falla renal aguda es aquella que es reversible y que tiene un tratamiento y tiene una curación, pero a pesar de eso la insuficiencia renal aguda tiene una alta mortalidad. Los casos de insuficiencia renal aguda los vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, secundario a drogas. Hay personas que abusan de los analgésicos, tipo diclofenac. O también se ve la falla renal aguda después de cirugías en las cuales se presentan complicaciones. La insuficiencia renal crónica, por otro lado, como dijimos, ya se produce por otro tipo de enfermedades, principalmente en nuestro medio, la diabetes, el lupus es una enfermedad frecuente en nuestro medio, los cálculos renales, la glomerulonefritis o en ocasiones enfermedades hereditarias como la enfermedad renal poliquística.
La tienda del diabético con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de salud oral en nuestro programa de Salud, solo salud. Hoy vamos a seguir con el tema de diseño de sonrisa y les vamos a hablar sobre algo que nos preguntan mucho los pacientes, que son las carillas estéticas. Las carillas estéticas se pueden hacer de dos formas, directa o indirectamente. Las directas son las que los profesionales realizamos directamente de una vez y enseguida en el paciente, y estas son hechas con resina, que es un material que usamos para que el diente tome la forma y los ángulos que más le convengan. La forma indirecta es la que se hace tallando el diente y tomando una impresión para luego mandarla al laboratorio y que los técnicos de laboratorio realicen el diente o la carilla, y esta se hace en un material de porcelana. Como ustedes se dan cuenta, la carilla directa, que es la que hacemos inmediatamente en el consultorio odontológico, esta es mucho más rápida y el paciente se puede ir en una sola cita con la carilla realizada. Doctora Aroca, existe un tratamiento que son las diálisis que se usan en estos pacientes. ¿Por qué se usan? ¿Cómo se usan? ¿Y qué tiempo se usan? Sí, desafortunadamente, por la falta de prevención en nuestro medio, la mayoría de los pacientes acuden al nefrólogo en estadios avanzados de enfermedad, en etapa que antes se llamaba terminal, pero hoy en día se llaman en etapa 5, porque el paciente con insuficiencia renal hay que clasificarlo. Esta enfermedad tiene varios estadios, un estadio 1 temprano, que nos permite hoy en día predecir qué persona va a tener enfermedad renal, y son aquellas personas que tienen factores de riesgo. El tratamiento de la diálisis ya es lo último que se hace, y la diálisis consiste en un tratamiento que lleva a que la persona pueda sobrevivir. Básicamente, el riñón es un filtro que tiene el organismo. Si este filtro no funciona, la sangre lleva a un envenenamiento. O sea, todas estas sustancias tóxicas llevan a que la sangre se envenene, lo que se conoce como el síndrome urémico. El procedimiento de la diálisis lo que va a hacer es un lavado de la sangre, por así decirlo. Va a filtrar todas estas sustancias tóxicas y va a permitir que el individuo continúe con su vida. En este estadio final de enfermedad renal, si no se hace la diálisis, el individuo se muere. Pero también pues hay varias clases de diálisis, además de la hemodiálisis, como por ejemplo la diálisis peritoneal, que se hace a través del peritoneo, y también el trasplante renal, que es el tratamiento de lesión en esta etapa de la enfermedad. Hablando usted de trasplante renal, doctor Aroca, nosotros venimos al mundo con 2 riñones, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y realmente a veces si le falla uno, ¿le queda el otro? ¿O hay alguna falla en ese momento que falle un solo riñón? Sí, estas enfermedades, cuando ocurren, comprometen a ambos riñones. O sea, realmente Dios lo trajo al mundo a uno con un riñón de más. Es por esto de que la donación de órganos es importante, porque si una persona le falla un riñón y el familiar puede donarle el riñón, a esa persona que dona el riñón no le pasa nada. Desde el momento en que se hizo el primer trasplante renal, por allá en el año de 1955, en Harvard, en Boston, no le pasa nada, o sea que no debe existir temor en la donación, ¿de acuerdo? Y debe ser la lista en espera para donantes. Aquí inclusive en Barranquilla es bastante larga, ¿cierto? No hay una cultura de donación, ¿no, doctora Roca? No existe una cultura de donación. Pues recientemente ya comenzaron los trasplantes renales en la ciudad de Barranquilla, y en este momento existen 2 centros acreditados, como son la Clínica de la Costa y la Clínica General del Norte. Nosotros esperamos tener en el futuro un buen número de trasplantes que ayuden a los pacientes de la costa Caribe. Estamos practicando el procedimiento de hemodiálisis. La hemodiálisis es el procedimiento que se utiliza en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Como ustedes ven,
aquí la sangre sale del paciente y va al equipo de diálisis, que es un equipo pues totalmente sistematizado. La sangre pasa a través del filtro, que en el filtro está todo porque se retienen las impurezas, o sea, los productos de la uremia que ocurren en la insuficiencia renal crónica, y esta sangre regresa nuevamente al individuo, por así decirlo, totalmente libre de todas estas sustancias tóxicas. Normalmente los pacientes cuando ingresan a la unidad renal se hacen una diálisis de 3 veces a la semana, o sea, una diálisis interdiaria. Hay 2 turnos, uno viene los lunes, los miércoles y los viernes, y otro turno viene los martes, los jueves y los sábados. La terapia de diálisis dura entre más o menos 4 horas. En esto se sacan todos los desechos tóxicos y todo el exceso de agua que tienen los pacientes. En estos momentos en la unidad renal tenemos un promedio de 36 pacientes que se hacen diálisis durante la mañana y el mediodía. Bueno, en la ciudad de Bucaramanga se acaba de realizar hace 8 días el Congreso Nacional de Nefrología. Se presentaron 150 estudios sobre la enfermedad renal crónica, de los cuales quedaron al final 50, y al último fue el primero. Lo concedieron a médicos de acá de la ciudad de Barranquilla, en cabeza del doctor Gustavo Aroca Martínez, del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre, de la Universidad Simón Bolívar y de otras cantidades de empresas realmente que están dedicadas a la salud. Hoy al doctor Aroca tenemos que felicitarlo por este premio, y vemos que el mejor trabajo de presentación y promoción de la enfermedad renal fue concedido a usted. Coméntenos algo, doctor Gustavo. Muchas gracias. Sí, este es un premio a la investigación nacional en nefrología, y que es dado en el marco del 15º Congreso Nacional de Nefrología, como tú lo dices. La importancia de este premio es que el trabajo de investigación que se llevó fue la consolidación de 7 trabajos de investigación que se están realizando en la Clínica de la Costa y en el Centro de Investigaciones Biomédicas desde el año 2000. Nosotros actualmente estamos trabajando en el modelo sistémico de atención del enfermo renal. Barranquilla es una ciudad de 2.300.000 habitantes. Nosotros en una encuesta de factores de riesgo renal logramos demostrar de que el problema en Barranquilla, que es una de las ciudades más pobres de Latinoamérica y está dentro de la ciudad más pobre, sí, de Colombia, dentro de las 13 ciudades más pobres de Colombia. Hizo el Banco de la República, sí señor, tiene razón. Sí. Una ciudad de una desigualdad social tremenda. Encontramos, por ejemplo, de que las condiciones de pobreza en que la gente vive, el agua, la gran contaminación del agua, los desechos que arroja el río Magdalena, la falta de medidas de prevención y promoción de enfermedad renal, nos sitúan en la ciudad de mayor riesgo renal de Colombia. El doctor Manuel Sánchez es un médico neurocirujano, también del Centro de Investigaciones. Definitivamente creo que el Atlántico de Barranquilla le ganó en el último concurso de neurociencias a Antioquia. Antioquia quedó fuera, el Atlántico, y donde usted dirige esto, creo que están contentos. No digamos que le ganamos a Antioquia, porque nosotros tenemos una alianza en la investigación con la Universidad de Antioquia en neurociencia, sino que un proyecto nuestro de acá salió favorecido en esta parte inicial de los preproyectos. Ahora falta presentar los proyectos a nivel final. En este preproyecto y en este punto que presentamos no salió ahí la Universidad de Antioquia, porque la Universidad de Antioquia nos lleva a nosotros ventajas en ese sentido en nuestros proyectos. Bueno, doctor Sánchez, ¿usted qué mensaje le da a todos los costeños, a todos los colombianos sobre toda esta cantidad de enfermedades que hoy en día se ven, que son catastróficas definitivamente? Bueno, lo más importante es participar en todos los programas de educación y salud para la promoción y la prevención, que es lo más importante, porque ya en este tipo de enfermedades neurológicas lo más importante es la prevención, porque cuando el paciente padece la enfermedad, un ejemplo, cuando tiene una hemorragia subaranoidea, o tiene un ACV de tipo trombótico, pues generalmente quedan algunas secuelas. Entonces lo importante es prevenir este tipo de enfermedades y episodios, que se puede hacer
controlando los factores de riesgo. Recuerda que las cámaras de nuestro programa Salud, Solo Salud están a tu disposición para que expreses tus quejas y reclamos. Ahora nos vamos con nuestra sección Presta Atención con nuestra compañera Tabitha Vázquez. ¿Perteneces a alguna EPS? Colsánita. ¿Tiene alguna queja que hacer? Sí, o sea, me parece que el servicio es muy lento, muy malo en el sentido de que uno pide una cita, la cita la están dando prácticamente casi un mes y medio. Después uno viene a la cita, le dicen a las 8 y lo atienden a las 2 horas y media después de la hora que lo citan a uno. Por lo menos en el caso mío que yo trabajo, perdí toda la mañana aquí esperando una cita hasta ahora que lo atendieron. Estoy afiliado a Saludcop y vengo a hacer una denuncia sobre el mal servicio y la mala atención a que me tiene sometido esta EPS, ya que por una sola enfermedad, una enfermedad en el ojo derecho, he tenido que impetrar o interponer 2 tutelas para una sola enfermedad. Además de esto, la administradora de la EPS Saludcop, Country, se está metiendo con política diciendo que yo estoy recibiendo beneficios de la política de Uribe Vélez, siendo que eso es completamente falso. Entonces quiero que toda la ciudadanía de Barranquilla conozca esto y sepa que todo lo que sale en las propagandas de televisión sobre publicidad de Saludcop es completamente falso. ¿Pertenece a alguna EPS? ¿Cómo me va? ¿Tiene alguna queja que hacer? Bueno, la queja que tengo es la cuestión de que siendo tú cotizante y tienes tiempo de estar cotizando y necesitas de pronto un aparato, por ejemplo, algo, un audífono en mi caso, no tenga que recurrir a una tutela para obtener eso cuando no debería hacer así. La tienda del diabético con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, Solo Salud. ¿Cómo se detecta la enfermedad renal y cuáles son sus síntomas? La enfermedad renal se puede detectar tempranamente. Nosotros podemos saber qué individuo está en riesgo de tener enfermedad renal. Y esto lo acabamos de ver pues, en el trabajo de investigación que presentamos en el Congreso Nacional de Nefrología. Aquellas personas que tienen sobrepeso, que son hipertensos, que tienen antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión o enfermedad renal. Y existe una prueba temprana que se llama la microalbuminuria. Además, se debe realizar un examen que se llama la creatinina, que casi nunca nos realizamos. La gente, por ejemplo, le gusta hacerse exámenes de colesterol, pero no se hace el examen de creatinina ni se hace el parcial de orina. Todo individuo en su chequeo médico debe tener estas pruebas: parcial de orina, microalbuminuria y el examen de creatinina, por lo menos una vez al año. De esa manera detectamos tempranamente la enfermedad renal. Doctor, ¿por qué comer mucha sal para los riñones es malo? Muy importante su pregunta. Realmente la dieta tiene mucho que ver con la evolución de la enfermedad renal, sobre todo en individuos que ya estén afectados con insuficiencia renal. Las dietas altas en sal se ha demostrado en países como el Japón, por ejemplo, que tiene un alto consumo de sal que lleva a más enfermedad renal relacionada con hipertensión arterial. Pero por otro lado, las dietas ricas en proteínas, el alto consumo de carnes rojas de origen animal, llevan a más insuficiencia renal. También las dietas ricas en grasa, de tal manera que la dieta ideal de un individuo para no sufrir de enfermedad renal es aquella dieta baja en sal, evitar por ejemplo los chitos, las papitas fritas, las comidas chatarras. Encontramos un dato curioso. En el estadio 1 y 2 de enfermedad renal y en el estadio 3, o sea, en los estadios iniciales está la mayoría de las personas. Cuando la persona ya llega al estadio 5 de insuficiencia renal, por ejemplo, Colombia tiene 14.000, casi 15.000 personas en diálisis.
Señor. Ya son personas que se les debió hacer un diagnóstico temprano. Dicen que para el 2010 debe haber 28.000 personas, o sea, el doble. El doble, de acuerdo. Y el problema es de que la mayor parte de estos pacientes a los que se les detecta enfermedad renal tempranamente, no solamente estamos detectando la enfermedad renal, estamos detectando la enfermedad cardíaca, estamos detectando la enfermedad cerebral. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. Es realmente un tsunami, como nosotros estamos viendo, que nos está aplastando a la población. Existe una epidemia de insuficiencia renal crónica. ¿Cómo te sientes tú acá? Bien. ¿Cómo te tratan? Bien, los médicos, las enfermeras son muy buenos. Tu segunda casa, definitivamente. Sí. ¿Cada cuánto vienes tú a hacerte la diálisis? 3 veces a la semana. ¿Y estás cuánto tiempo aquí? 4 horas. ¿En qué barrio vives tú? En Ciudad Jardín. Bueno, a raíz de que tú vienes aquí, me imagino que has hecho amigos, amigas. ¿Tú crees que todos los días viene más gente con estos problemas renales? Sí, vienen. ¿Qué dicen? Bueno, están muy contentos cuando comentamos que están los médicos, las enfermeras, son muy buenos. Bueno, doctor Consuegra, ¿qué significa para usted este Premio Nacional de Nefrología? Pues para nuestra universidad es un gran logro y un alto honor de que se le haga un reconocimiento a nivel latinoamericano por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología al grupo de investigación que nuestra universidad preside el doctor Gustavo Arauco y Andrés Cadena, acompañado de un conjunto de investigadores que vienen trabajando desde hace año y medio sobre el tema de la nefrología. Es importante resaltar el ejemplo de estos distinguidos médicos, nefrólogos y además investigadores, en donde no solamente su compromiso es la asistencia médica, sino que dedican buena parte de su tiempo a la investigación científica. Bueno amigos, ha llegado el momento de realizar la rifa del glucómetro digital medidor de glicemia entre nuestros fieles televidentes, que domingo a domingo nos acompañan desde sus casas. Veamos quién es el ganador. Y la ganadora es Ramona Beleño de Santiago. Felicitaciones. Doctor Camargo, en este estado, la paciente, ¿por qué llega a hacerse la diálisis? Bueno, una paciente que requiera una terapia de reemplazo renal es aquella paciente en el contexto de que ya hay un funcionamiento de los riñones que no da y no es capaz de filtrar todos los desechos que se producen a nivel orgánico. Y precisamente la terapia de reemplazo renal consiste en limpiar todo nuestro organismo de los productos de desecho en el cual la función del riñón se encuentra totalmente deteriorada. Tenemos los equipos de punta de mejor tecnología que podemos contar actualmente. Son equipos completamente sistematizados, lo cual, como ya hemos hablado, lo que tratamos de hacer es limpiar la sangre y las impurezas. Yo definitivamente, como dice el doctor Aroca, quiero decirle a ustedes, la salud pública no solamente, y esta epidemia que hay como el tsunami, no, esto no es del gobierno, es de nosotros. Así que yo quiero simplemente agradecerle al doctor Aroca, ha estado con nosotros en nuestro programa Salud Solo Salud. Muchas gracias, Areviro, y siempre pues para contribuir al desarrollo y a evitar pues que estas enfermedades sigan afectando a la población de Barranquilla. Muchas gracias. Aroca, muchísimas gracias, muy amable. Y definitivamente decirles que el próximo 17 de noviembre celebraremos aquí en Barranquilla la primera feria de diabetes del Caribe. La feria ya no es en Bogotá, es aquí en Barranquilla, así que todos los diabéticos de la costa y de Colombia, si quieren venir a Barranquilla el 17 de noviembre, aquí los esperamos en la primera feria de diabetes del Caribe. Y al Todopoderoso, pedirle salud a ustedes, para sus familiares y para nosotros, para estar el próximo domingo aquí a las 6 de la tarde en Salud, Solo Salud. Gracias.